Listo. Vamos a continuar entonces con el ionograma. El ionograma nos referimos es a los electrolitos, listo, a los iones que nosotros tenemos en la sangre. Voy a hablar principalmente de estos tres, el sodio, el potasio y el calcio, listo. Si nos podemos hablar de todos, magnesio, fósforo, etcétera, pues digamos no terminamos. La idea es hablar de estos, las generalidades muy grandes de cada uno y cómo tratar de enfocar cada uno de ellos. En cuanto al sodio, el valor normal del sodio es de 135, aquí me equivoqué, perdón, a 145 miliequivalentes por litro. En cuanto al potasio es de 3,5 a 5 mil equivalentes por litro. En algunos sitios le dirán que es hasta 5 mil equivalentes por litro, pero ese 5,5 es un poco debatido y puede aplicar, algunos dicen es para pacientes enfermos renales crónicos, pero en general lo mejor es tener el límite en 5. Y en cuanto al calcio, el problema es que podemos hablar de calcio sérico y de calcio ionizado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál sería la diferencia entre un calcio sérico y un calcio ionizado? Resulta que el calcio en la sangre se pega a las proteínas, especialmente a la albúmina, ¿listo? Entonces, cuando uno tiene hipoalbuminemia, puede generar una falsa disminución en el calcio sérico porque la máquina ya no empieza a contar ese calcio que normalmente estaría pegado a la albúmina. Y por eso, en esos contextos en los cuales uno tiene un calcio sérico bajo y tiene un paciente que tiene un contexto en el cual puede tener hipoalbuminemia, ejemplo, cirrosis, lo mejor es tomarle un calcio ionizado. El calcio ionizado no se ve afectado por las proteínas en sangre y el calcio ionizado sí, el valor que me dé, ese es. Para el calcio sérico existen fórmulas de corrección conforme a la albúmina, que creo que ya la tengo ahorita más adelante, si no pues ya se las digo, conforme a qué tan bajita esté la albúmina, cómo le corrijo el calcio a mi paciente. Vamos a empezar entonces con el sodio hablando de la hiponatremia, que es el desorden hidroelectrolítico más común a nivel mundial y por eso dentro de todos estos desórdenes es el único que tiene una guía de práctica clínica que fue la que sacó la Sociedad Europea. Hiponatremia va a ser un sodio menor a 135. La clasificación de la hiponatremia puede ser conforme a severidad, antigüedad y síntomas. Conforme a severidad podemos hablar en el valor de leve de 135 a 30, moderada a 130 a 125 y una profunda o severa menor a 125. Conforme a la antigüedad, que esta quizás es la más importante en cuanto a la terapéutica, en cuanto a cómo vamos a manejar la hiponatremia, hay que dividirla en aguda o en crónica, conforme a si es menor a 48 horas o mayor a 48 horas. ¿Cuándo van a ustedes realmente a saber que hay una hiponatremia aguda? En el paciente hospitalizado que llegó sin hiponatremia y después sí la tenía. Pero si a ustedes les llega un paciente nuevo a urgencias y el man está con hiponatremia, es crónica y se maneja como crónica, ¿listo? Porque ¿cuál es el problema de esto? Si ustedes recuerdan, allá en el área de líquidos y electrolitos siempre hablaban de algo a uno, que era la mielinolisis póntica o pontina, que ya no se llama así, sino que se llama síndrome de desmielinización osmótica. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un paciente que tiene un cambio ya crónico en el sodio, digamos que el volumen o la relación entre el volumen intracelular y extracelular a nivel cerebral ya está como equilibrada y está acostumbrada a ese sodio bajito. Si ustedes de la nada cogen y le suben un montón el sodio a ese paciente lo que va a hacer es que por la gran cantidad de sodio que hay en el espacio extravascular saca toda el agua que tiene de las neuronas hacia la vasculatura y esas neuronas literalmente se deshidratan, quedan como una uva pasa y se mueren, ¿listo? Y hacen sobre todo alteraciones a nivel de la mielina y por eso se llama mielinolisis osmótica. Entonces en los pacientes uno tiene que saber eso para saber si le puede corregir de forma agresiva o no el sodio. Y en cuanto a los síntomas, podemos hablar de una sintomatología moderada o de una sintomatología severa. Digamos que esta clasificación de los síntomas existe en la guía europea, pues yo no la he encontrado en ningún otro lado. La guía europea le dice a uno que los síntomas moderados son cefalea y náuseas, punto. ¿Listo? Cualquier otro síntoma neurológico de ahí en adelante, incluso el vómito por sí solito, se considera un síntoma severo. Y conforme a eso, digamos que la guía establece cómo se maneja el paciente. En general, cuando uno tiene una hiponatremia, la forma de clasificarla es conforme. Lo primero que hay que valorar es la osmolaridad. Si se acuerdan, uno habla de una hiponatremia hipertónica, isotónica o hipotónica, y que realmente la única hiponatremia verdadera es la hipotónica, porque la hiponatremia hipertónica e isotónica son por otras alteraciones que no es que realmente el paciente tenga el sodio bajito. Entonces esas no nos importan tanto, uno le calcula la osmolaridad, importante recuerden que se calcula es la osmolaridad efectiva, es decir, sin el boom. 2 veces el sodio más glucosa sobre 18, ¿listo? Sí, creo que lo estoy, bueno, sí creo que es así. Y entonces con eso ustedes calculan la osmolaridad y determinan si es hipoosmolar o no, que es la que realmente nos va a importar.
Cuando tenemos un paciente con una hiponatremia verdadera, o sea, hipotónica, lo que uno valora es en la clínica cómo está su volemia, si está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, y conforme a eso uno busca las posibles etiologías. Si está hipervolémico, uno piensa en una hiponatremia ilusional, es decir, el man está conservando mucho líquido y piensa en patologías más que todo congestivas, falla cardíaca, falla renal y cirrosis. ¿Listo? Si el paciente, por el contrario, no está hipervolémico, sino que está hipovolémico, uno lo que se pregunta es por dónde está botando el sodio. O sea, si está hipovolémico es porque está botando agua con sodio. La pregunta es, ¿lo está botando por el riñón o no lo está botando por el riñón? Y para eso es útil el sodio urinario. Pero pues también por la clínica uno lo podría sacar. Si tiene un diurético o algo por el estilo, muy probablemente sea una pérdida urinaria. Si el man ha estado con diarrea, vómito, pues muy probablemente no sea una pérdida renal y la causa sea más bien esa pérdida. Y cuando tenemos un paciente euvolémico, ahí es donde entramos un poco al lío de, bueno, qué será lo que podría tener, etcétera, además. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene una hiponatremia hiposmolar euvolémica, hay que descartarle CH. Es el resumen o el mensaje que les quiero dejar. Hay que descartarle síndrome inadecuada, secreción de EH o antidiuresis, como le puso ahorita el New England, como lo quieran llamar, pero hay que descartarle ese CH, ¿listo? Para eso, digamos que hay unos criterios diagnósticos de CH, creo que no los tengo acá, que son conforme a la osmolaridad urinaria, al sodio urinario, etcétera. Si no es un CIACH, pues ya toca descartar otras cosas ya más raras, como podría ser, por ejemplo, la polipsia primaria, la potomanía, la dieta del tea and toast y esas cosas que hablaban raras por allá en el IAS de segundo, que es básicamente que el man está consumiendo un montón de agua sin solutos, como por ejemplo sería la potomanía, un montón de cerveza, la cerveza no tiene casi sodio, se reabsorbe toda esa agua hacia la vasculatura y diluye el sodio y pues el paciente hace una hiponatremia. ¿Listo? Es que aquí me equivoqué, perdón, hipernatremia, es de lo que vamos a hablar ahorita. Digamos que ya eso sería lo de hiponatremia, ahora vamos a hablar del sodio aumentado. La hipernatremia es con un sodio mayor a 145. La hipernatremia, digamos que ya no vamos a ponernos a valorar la osmolaridad ni nada por el estilo, sino que de entrada de una vamos a hablar de cómo está el estado de la volemia de ese paciente. Si tenemos una hipernatremia hipovolémica, lo que pensamos es que el paciente básicamente está deshidratado por alguna razón. ¿Listo? Para esta hiponatremia hipovolémica podemos tener la diuresis osmótica. La diuresis osmótica es que el paciente está sacando en la orina un soluto que está atrayendo un montón de agua. Por ejemplo, la hiperglicemia, por ejemplo, los pacientes que les ponen manitol y esas cosas pueden generar esa diuresis osmótica, entonces orinan un montón de agua y al sacar tanta agua sin sodio, digamos que el sodio se les eleva. O la otra podría ser pérdidas que ya no sean renales, sino extrarrenales de agua libre. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, la diarrea, pero ya no sería una diarrea como en hiponatremia, que sería una diarrea osmótica, perdón, una diarrea secretora, sino una diarrea osmótica. Por ejemplo, la del niño que se comió un montón de dulces, esos dulces, esa cantidad de azúcar en el lumen atrae todo el agua y entonces sale pura agua libre sin sodio y el paciente hace una hipernatremia. Cuando hablamos de hipernatremia euvolémica, lo primero que hay que descartar usualmente es la diabetes insípida, o pues lo que uno tiene que pensar en que descartar es la diabetes insípida, que recuerden que la diabetes insípida son las alteraciones en la ADH, que puede ser central o nefrogénica, es decir, central es que uno no produce la ADH, nefrogénica es que sí se produce la ADH, pero no hay receptores en el riñón. Y entonces al no haber eso, digamos que uno no reabsorbe el agua libre que debería y el agua se bota todo por el riñón y el paciente pues hace su hipernatremia. Aquí también podemos tener la ventilación mecánica. Los pacientes en UCI suelen hacer hipernatremia secundaria, que la ventilación los deshidrata y les saca un montón de agua porque les aumenta las pérdidas insensibles por la respiración y eso hace que tengan hipernatremia. La dependencia, es decir, los pacientes viejitos, ancianos que dependen de alguien para que les esté dando agua, esos pacientes suelen hacer hipernatremia por deshidratación, hipodipsia o cosas por el estilo. Y si es hipervolémica, ya son cosas, digamos, más raras, que es el Cushing, el hiperaldosteronismo primario, alteraciones más que todo, digamos, endocrinológicas o la iatrogenia, es decir, que ustedes se pasaron en la corrección del sodio, no sé, uno le calculó mal con el adroguemías o algo, o hay veces que esa fórmula no es tan exacta y pum, el paciente se voló más de lo que uno quería y ahora hizo fue una hipernatremia secundaria a los líquidos que yo le estoy metiendo, ¿listo? Entonces digamos que eso también podría ser una causa de hipernatremia. Esta es como la clasificación que hace la AFP conforme a la volemia. Entonces, más o menos con lo que hemos hablado, si es hipovolémica, buscan si la pérdida es renal o extrarrenal y para eso ven si hay o no posibilidad de una diuresis osmótica o no. Si es euvolémica, ahí usualmente suelen pensar es en diabetes insípida y descartar si la tiene o no. Y si es hipervolémica, digamos que lo que miran es o no es iatrogénica y si no, pues toca mirarle esas causas endocrinológicas de las que hablamos.
Eso sería todo en cuanto al sodio. ¿Hay alguna pregunta con el sodio? Aquí me mandaron una pregunta. Si hay un paciente que ingresa al servicio de urgencias con hiponatremia y sintomatología aguda, ¿aún así se maneja como una hiponatremia crónica? Digamos que, pues, no estamos hablando del manejo de todas porque si no, no acabamos, pero esa pregunta que usted me hace, si el paciente llega con síntomas severos, me llega convulsionando, cosas por el estilo secundario a la hiponatremia, ¿qué hago? O sea, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es que uno no puede pasar más de 10 equivalentes en 24 horas, punto. Si el paciente está convulsionando y usted ya le corrigió 10 equivalentes, no hay más para hacerle, ¿listo? O sea, no le puede poner más sodio. ¿Qué cosa también hay que tener en cuenta? Si usted ya le corrigió 10 equivalentes y el paciente sigue con síntomas, es muy poco probable que los síntomas sean por el sodio, ¿listo? Pero en general lo que uno tiene que tener en la cabeza es que sí o sí, si usted no sabe que esa hiponatremia es aguda, no importa cómo esté el paciente, usted no se puede pasar de 10.000 equivalentes. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo le sube usted esos 10.000 equivalentes? Entonces digamos que la guía europea le dice a uno que si hay síntomas severos, no se corrige con una infusión de solución salina normal, sino que usted le pone bolos de hipertónica y después de los bolos de hipertónica, conforme a cuánto le haya subido, conforme a la respuesta del paciente, ve cómo le deja el resto de los líquidos. Podría cambiar es eso, pero digamos que asumir que porque está convulsionando o algo así, puedo subirle lo que sea, no pasarse de 10 en 24 horas, 18 en 48 horas. ¿Listo? Listo. Creo que no hay más preguntas. Vamos a hablar entonces ahora es del potasio, ¿listo? Con el potasio entonces podemos hablar de hipocalemia y de hipercalemia. Cuando hablamos de hipocalemia, pues es un potasio menor a 3.5 y se suele clasificar en leve, moderada o severa. La hipocalemia leve es de 3.5 a 3, la hipocalemia moderada es de 3 a 2.5 y la hipocalemia severa es cuando uno tiene menos de 2.5. Eso que les puse abajo ahí del déficit del 5%, déficit del 10% y déficit del 15% es cuánto le falta al paciente de potasio conforme al valor que uno obtiene en la sangre. Y esto va a ser importante para el tratamiento. El tratamiento de la hipocalemia lo que uno hace es calcular cuál es el déficit de ese paciente conforme al valor que tiene y esa es la cantidad de potasio que ustedes le van a reponer al paciente. ¿Listo? Para eso es como para lo que importaría. Hay un problema y es que siempre les van a hablar, digamos, el potasio no lo puede reponer vía oral o vía intravenosa. Vía oral usualmente es para el paciente que está perfecto, que no está haciendo alteraciones electrocardiográficas secundarias a la hipocalemia, que no está haciendo manifestaciones clínicas como debilidad muscular o cosas por el estilo secundarias a la hipocalemia. Ahí usted lo pone vía oral. Pero si tiene alguna de las otras cosas que hablamos, uno usualmente dice, no, mejor ya me está haciendo una onda U en el electrocardiograma o algo por el estilo, mejor yo me cuido y le pongo el potasio por la vena, ¿cierto? Cuando yo le pongo el potasio por la vena hay un debate en cuanto a cuánto potasio le puedo poner y a qué velocidad. Y eso es lo que son las reglas de oro del potasio. Si ustedes buscan la evidencia detrás de las reglas de oro del potasio, van a encontrar una diapositiva negra ahí en Google y ya, ¿listo? Realmente no hay ningún estudio, no hay nada que uno le diga cuáles son las reglas de oro del potasio. Acá todo el mundo les va a decir no más de 4.000 equivalentes por hora por periférica, pero si uno se va a UpToDate le dice que usted puede poner hasta 20.000 equivalentes de hora por vía periférica. Entonces, esto es un poco debatido en cuanto a cómo se hace o no la reposición del potasio vía intravenosa. ¿Listo? Cuando uno tiene un paciente con hipocalemia, digamos que la forma de abordarlo o la forma de pensar cuáles son las posibles etiologías de la hipocalemia es pensar en estas tres cosas. Shift intracelular, pérdidas renales o pérdidas gastrointestinales. Con shift intracelular, ¿a qué me refiero? Normalmente nosotros tenemos el potasio en una concentración más alta a nivel intracelular que extracelular, ¿cierto? Pero hay ocasiones en las cuales, a pesar de que ya hay ese balance, se mete aún más potasio al interior de la célula y eso hace que haya hipocalemia y ahí hablamos del shift intracelular. Pérdidas renales, pues que estoy perdiendo potasio por la orina y pérdidas gastrointestinales, pues que estoy perdiendo potasio por la vía gastrointestinal. Causas de shift intracelular cuando un paciente le ponen una infusión de insulina. Por eso los que ya han estudiado o los que han visto crisis hiperglicémicas han visto que uno antes de montarle una infusión de insulina a un paciente, uno le mira cuál es su valor del potasio, porque la insulina es un modulador alostérico de la bomba sodio-potasio ATPasa y al activar la bomba sodio-potasio ATPasa se empieza a meter un montón de sodio a la célula, de potasio, perdón. Los beta-2 adrenérgicos por lo mismo estimulan la bomba sodio-potasio ATPasa, la alcalosis metabólica por un transportador ahí que hay una compensación entre los hidrogeniones y el potasio, la mitosis excesiva, es decir, cuando tengo un paciente que está haciendo una gran replicación celular como puede ser en un síndrome mieloproliferativo o cosas por el estilo, y algunos medicamentos, ¿listo?
Pérdidas renales, los diuréticos, el hiperaldosteronismo, iones no absorbibles en túbulo contorneado distal, eso ya es más raro, hipomagnesemia, la anfotericina B, porque la anfotericina B aumenta la secreción de potasio a nivel de los túbulos, a nivel tubular, y algunas otras patologías como ya genéticas como el Little, el Bartter y el Gitelman. Pérdidas gastrointestinales, vómito y diarrea secretora más que todo. Entonces, digamos, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con hipocalemia, pues hay que ver cuál de estas causas podría ser para ver si hay que hacerle algún manejo etiológico o algo por el estilo, además de la reposición pues que le van a montar. Eso sería todo en cuanto a la hipocalemia. En cuanto a la hipercalemia, entonces vamos a hablar de que la hipercalemia va a ser un potasio mayor a 5, se suele clasificar en leve 5 a 5,5, moderada 5,5 a 6,5 y severa cuando es mayor a 6,5. La emergencia hipercalémica, por su parte, va a ser cuando uno tiene un potasio mayor a 6,5 ya de entrada, o cuando tiene síntomas o alteraciones electrocardiográficas secundarias a la hipercalemia sin importar en qué valor esté. O cuando, digamos, uno tiene un potasio mayor a 5,5 y asociado a eso tiene algo que le dice a uno que ese man va a seguir subiendo el potasio y va a llegar a un valor de emergencia que es mayor a 6,5. Es decir, cuando tiene alteración renal, cuando tiene una ruptura tisular, cuando tenemos un paciente con rhabdomiólisis, un paciente que nos hizo hipertermia maligna por succinilcolina, cualquiera de esas cosas, ahí uno entraría a pensar que entra dentro de los criterios de emergencia hipercalémica, y eso va a ser importante más que todo es para el manejo. Nuevamente lo mismo, si le puedo hacer manejo oral solo con resinas o si me toca hacerle digamos, un manejo ya más agresivo, que es con todo eso que ustedes de pronto han escuchado de solución polarizante y todas esas cosas que pues ahorita no vamos a hablar. Cuando hablamos de etiologías de la hipercalemia, usualmente hablamos de estas dos, shift intracelular, nuevamente la misma lógica que hablamos ahorita, pero al revés, es decir, que ya el potasio está saliendo de la célula hacia la vasculatura. Tenemos un ejemplo que es la pseudohipercalemia, que es cuando un paciente, digamos, le toman la muestra de la sangre y cuando le tomaron la muestra de la sangre hizo hemólisis de los glóbulos rojos que habían ahí y esos glóbulos rojos botan todo ese potasio y entonces aumenta falsamente la concentración del potasio. La acidosis metabólica, el déficit de insulina, los beta bloqueadores, catabolismo tisular, entonces cuando uno tiene un síndrome de lisis tumoral, cuando uno tiene una rhabdomiólisis donde las células se están rompiendo a la loca, eso hace una hipercalemia. Algunos medicamentos y las transfusiones muchas veces pueden elevar el potasio, ¿listo? Porque cuando se transfunde muchas veces los pacientes hacen algo de hemólisis, incluso se puede ver esquistocitos en un frotis post-transfusional de un paciente y ahí pueden elevar un poco el potasio. Y la otra es cuando hay una disminución en la excreción del potasio. Entonces ahí tenemos el hipoaldosteronismo, la resistencia a la aldosterona, algunos diuréticos, la falla renal y los medicamentos. Y ya. Seguimos con el calcio, tenemos la hipocalcemia. En la hipocalcemia la vamos a definir como un calcio menor a 8,5 o un calcio iónico menor a 4,65. Y lo que les había dicho de la albúmina, el calcio sérico, si uno tiene un problema de hipoalbuminemia lo puede corregir así. Básicamente sumarle 0,8 por cada gramo que baje la albúmina. ¿Listo? Importante, esto es con medida de gramos por decilitros, porque si ustedes hablan de miligramos por decilitros, la medida de la albúmina pasa de ser 4 a 40 y ahí va a ser es por cada 10 gramos de cambio. Entonces es como importante que tengan eso en cuenta. 0,8 por cada gramo que baje la albúmina. En ocasiones, digamos que el grado en el cual el calcio se une a la albúmina depende del pH de la sangre del paciente y por eso la acidosis puede generar una falsa elevación del calcio porque aumenta la unión a la albúmina y la alcalosis puede generar una falsa disminución porque disminuye la unión del calcio a la albúmina. Cuando uno se enfrenta a un paciente con hipocalcemia, usualmente se suele enfocar es conforme a la PTH. Si uno tiene una PTH baja, quiere decir que el problema es, pues es precisamente que no se está produciendo PTH, que es la que se encarga de tener una buena concentración de calcio en la sangre, mientras que la calcitonina es la que se encarga de sacarlo. Entonces, si uno tiene una PTH baja, pues es un hipoparatiroidismo y toca buscarle la causa del hipoparatiroidismo. Puede ser postquirúrgico, como cuando a un paciente le hacen una tiroidectomía y se le llevan la paratiroides o parte de la paratiroides. Puede ser autoinmune, puede ser infiltración como sarcoidosis, post-radioterapia en los pacientes que les hacen radiación o quimioablación como tal de la tiroides, con radioterapia y esas cosas, o congénito. Y la PTH alta, por su parte, quiere decir que hay un pseudo hiperparatiroidismo, es decir, hay algo que me está bajando el calcio y mi glándula paratiroides en respuesta está produciendo PTH tratando de compensar ese calcio bajo que yo tengo en la sangre. Es decir, el problema no es de la paratiroides, sino de otro lado. Ahí puedo hablar de déficit de vitamina D, falla renal, precipitación por aumento del fósforo o por, digamos, lesiones metastásicas osteoblásticas que hacen una recaptación, un aumento en la captación del calcio o sepsis en algunos casos.
Hay algo importante a tener en cuenta, sobre todo, que es la hipomagnesemia en general en todos los trastornos psicoelectrolíticos. Si ustedes tienen asociado un trastorno del magnesio, si ustedes no corrigen el trastorno del magnesio, no les corrige el otro trastorno. Eso pasa sobre todo con el potasio y con el calcio. Sí, esto es básicamente lo que habíamos mencionado según a la PTH, cómo lo vamos a orientar. La hipercalcemia, por su parte, va a ser pues un calcio mayor a 10,5 equivalentes por litro con un calcio iónico mayor a 5,4 equivalentes por litro o 1,3 milimoles. Y algo importante es que el 90% de las causas se deben a hiperparatiroidismo o a malignidad. Y ahí es que se suele hablar de la hipercalcemia maligna. ¿Listo? Cuando uno se enfrenta a la hipercalcemia puede ser mediada por hiperparatiroidismo, o sea, un aumento como tal en la PTH. Ahí uno puede tener un hiperparatiroidismo primario, o sea, que uno tenga un adenoma de la paratiroides que está produciendo PTH a la loca, alteraciones genéticas o hiperparatiroidismo terciario, que es otra cosa ella más rara que puede suceder en los enfermos renales crónicos. No mediado por PTH, básicamente va a ser usualmente malignidad. Ahí tenemos las lesiones osteoclásticas o alteraciones paraneoplásicas que producen un PTH-like. O sea, ese que habíamos mencionado ahorita de los síndrome paraneoplásico también en la policitemia. La hipervitaminosis D, los pacientes que se intoxican con vitamina D, eso puede suceder, le sucede. Y las enfermedades granulomatosas crónicas como la sacoidosis o la tuberculosis pueden generar un aumento en la segunda hidroxilación de la vitamina D y eso aumenta el calcio de forma consecuente. Y misceláneas ya tenemos un montón adicionales como los medicamentos, el hipertiroidismo, la insuficiencia adrenal, feocromocitoma, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esto es más o menos lo mismo, la hipercalcemia uno la enfoca conforme a cómo está la PTH para ver si es un hiperparatiroidismo primario y si no es así empieza a buscar las otras etiologías. Usualmente lo que se pasa es hacer estudios de vitamina D y con los estudios de vitamina D uno ve si es una intoxicación de vitamina D o de pronto sea una enfermedad granulomatosa crónica y si no, pues digamos ya es alguna de las otras causas misceláneas que estábamos mencionando. Y ya, eso sería todo en cuanto al ionograma. Nos falta función renal, digamos, función renal, pruebas de coagulación y la parte de perfil hepático que ya es menos corto. Me dicen, ¿por qué un inhibidor de anhidrasa carbónica causa pérdidas de potasio? Con pérdidas me refiero a excreción. Digamos que eso que tiene que ver con la mediación que hay sobre todo el potasio en la unión con el ciclo del bicarbonato y el reciclaje que hay del bicarbonato y del hidrogenión a nivel del túbulo. Sobre todo a nivel del túbulo con ternera distal, si mal no recuerdo es que más está explicado esto, al igual que las alteraciones que tienen que ver con el cloro, ¿listo? Pero como el proceso fisiopatológico exacto en este momento no me lo acuerdo. Si quiere yo sé lo que voy viendo y se lo explico, no sé quién me preguntó, Roberto.